Procedemos en este momento a dar inicio formal a la actividad. Un saludo cordial a nuestro invitado y expositor, máster, Alexander Barquero Elizondo, y por supuesto a todos ustedes que nos acompañan en esta tarde. En nombre de la Oficina de Recursos Humanos de la Universidad de Costa Rica, del Área de Desarrollo Humano y del Programa de Teletrabajo, les damos la más cordial bienvenida. A continuación, las palabras de la licenciada Catalina Alfaro Miranda, profesional en psicología y coordinadora del Programa de Teletrabajo de la Universidad de Costa Rica. Muy buenas tardes a todos y todas ustedes. Sean muy bienvenidas a este espacio de capacitación con el que nos acercamos al final de las actividades programadas para este año 2020. Para nosotros es un honor contar con la presencia de todos y todas ustedes, personal administrativo y docente de la Universidad de Costa Rica, así como personas de otras instituciones públicas y privadas que nos acompañan. Especialmente quisiera destacar la presencia del personal del Ministerio de Educación Pública, que se ha hecho muy presente en estas actividades, así como de personal perteneciente a algunos ministerios y municipalidades que nos han acompañado a lo largo de estas jornadas, que son de carácter abierto. En el programa de teletrabajo, cuando iniciamos con estos espacios de acercamiento, nos dirigimos únicamente a la población laboral universitaria de nuestra institución y sobre la base de la marcha, de las consultas que nos llegaban y de las retroalimentaciones, nos dimos cuenta que se generaría pues un espacio de intercambio valioso al incorporar a las personas trabajadoras de otros sectores del país. Y justamente porque estamos como universidad pues en un esfuerzo de movilización, de generación de conciencia y sobre todo de instrumentación a las personas que teletrabajan y a las personas que tienen a cargo procesos y equipos de teletrabajo. En la línea de que muchas de las personas, y ahí me incluyo, nos vimos impulsadas en un contexto incierto, en un contexto de mucha incertidumbre, a retomar labores de teletrabajo, aún con condiciones de vida que no eran del todo idóneas o deseables para esta labor en un contexto en el que se está implementando esta modalidad como medida para mitigar la propagación del COVID. Y en esa línea, bueno, pues muchísimas cosas, ¿verdad?, que circundan en el ambiente nos han llevado a hacer teletrabajo, y nosotros como Universidad de Costa Rica sentimos la responsabilidad y la necesidad de abrir espacios de diálogo y espacios de crecimiento para poder favorecer esto que llamamos apoyo social y esto que llamamos pues respaldo, ¿verdad?, de que lo que estamos haciendo lo podemos hacer de una forma mucho más consciente, con más información y con más recursos para seguir adelante, ¿verdad?, en esto que ha sido teletrabajo en época de COVID. En particular, la temática a desarrollar el día de hoy la seleccionamos pensando justamente en aquellos procesos, ¿verdad?, que hemos también formalizado algunos espacios más desde lo social, desde el bienestar, desde la salud mental, pero también requerimos instrumentarnos en la parte de sentir seguridad y respaldo en nuestra gestión virtual, ¿verdad?, porque la virtualización de procesos conlleva a que tengamos que pensar más allá, ¿verdad? No lo que estamos haciendo ahorita es justamente lo que tal vez podemos trasladar a lo virtual, sino que muchas veces tenemos que repensar nuestros procesos, abocarnos a la mejora y quién no también, ¿verdad?, hacia la innovación. Todas las personas tenemos la capacidad de innovar, pero requerimos de cierta instrumentación para hacerlo
pues de forma ordenada, de forma sistemática y con resultados medibles. Y justamente esta conferencia del día de hoy, Gestión de la Información, nos lleva a uno de los procesos centrales del teletrabajo, ¿verdad? De lo que es la gestión del trabajo en la forma virtual, que es nuestro recurso, nuestro producto más tangible, ¿verdad? Es en esta generación del conocimiento es justamente la información, ¿verdad? Nosotros y nosotras producimos información, producto de nuestro esfuerzo y en el contexto de un contrato de trabajo para la mayoría y en el contexto de un proceso de trabajo para las personas también que son emprendedoras, ¿verdad? Y que justamente los productos que desarrollamos desde la virtualidad son productos que contienen información y al final, digamos, en esencia, son eso. ¿Y cómo podemos asegurarnos que esa información llegue a buen término, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para virtualizar procesos que no estaban virtualizados? ¿Qué proceso de transformación se sigue, ¿verdad? Para hacer teletrabajables funciones que no lo eran. Para nosotros en la universidad, con mucho agrado, hemos recibido múltiples comentarios en la línea de hemos demostrado que el trabajo que hacemos se podía hacer mediante teletrabajo y se han descubierto muchísimos escenarios en los que se creía que no eran susceptibles de abordarse en esta modalidad y que finalmente en este contexto que nos obligó, ¿verdad? En esta crisis que nos obligó a repensar, a ponernos de acuerdo, a trabajar en equipo, donde la presencia física no era una opción en el inicio, ahora sí que lo es, pero al inicio no, y nos obligó entonces a incursionar en procesos de transformación, de los cuales hoy estamos viendo los frutos. Entonces, con muchísimo agrado, quisiera que podamos recibir esta conferencia que nos trae hoy don Alexander desde un lugar de una gran experticia y en un proceso que es medular para nosotros y nosotras que estamos en este momento incursionando en teletrabajo. Y ya con un proceso de varios meses para algunos, de varios años serán para otros, en donde ya hemos experimentado el teletrabajo y conocemos más a fondo cuáles son las necesidades que tenemos en nuestro día a día. Quisiera entonces que aprovechemos esta conferencia de manera que podamos enriquecer nuestra labor y esto que entregamos día con día a las instituciones de las cuales formamos parte y al país, ¿verdad? Y que también como personas nos enriquecen, nos dan sentido, nos dan identidad, en el tanto podamos sentir que estamos desarrollando nuestro trabajo de la mejor manera y con un respaldo adecuado. Pues sin más, quisiera que podamos escuchar la conferencia del día de hoy y les agradezco mucho por escucharme en este espacio introductorio. El agradecimiento a la coordinadora del programa de teletrabajo, Catalina Alfaro Miranda, por sus valiosas palabras. El tema que nos convoca hoy es gestión de la información en teletrabajo. Para desarrollar esta temática contamos con la valiosa participación del máster Alexander Barquero Elizondo, quien es director general del Archivo Nacional de Costa Rica. Cuenta con una maestría en computación con énfasis en sistemas de información en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. De forma adicional, tiene una maestría en Administración de Proyectos de la Universidad para la Cooperación Internacional, la UCI. Es profesor de la Universidad de Costa Rica e informático de esta casa de enseñanza. Fue director de la Dirección de Gobernanza Digital del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, MICIT. Fue también director de la Dirección de Certificaciones de Firma Digital en el MICIT. En la actualidad y bajo su dirección se gestiona el proceso de transformación digital del Archivo Nacional con proyectos como la construcción de la Política Nacional de Archivos 2020-2030,
y el proyecto de Archivo Digital Nacional, entre otros. Ha impartido más de 250 charlas sobre la implementación de sistemas de información, transformación digital y uso de mecanismos de firma digital dentro y fuera del país. Cedo la palabra a tan distinguido expositor. Muy buenas tardes, Iliana, y muy buenas tardes tengan todas y todos en este día. Un día que nos amaneció lloviendo a todos, ¿verdad? Yo primero que todo quiero darle las gracias al programa de teletrabajo de la Universidad de Costa Rica por la invitación a venir a acompañarlos el día de hoy y a compartir con ustedes un poquito de un tema pues que ahora está en la mesa de todos, ¿verdad? Que ahora está en la casa de todos en realidad. Y es el tema de la gestión adecuada de la información, con un enfoque hacia las tareas o cómo lo resolvemos en un ámbito de teletrabajo. Yo quisiera, tal vez para empezar, bueno, voy a proceder a compartirles la presentación. Okay. ¿Me confirman si la pueden ver bien? ¿Se ve bien? Ok, perfecto. Entonces, les cuento, yo durante la presentación voy a tener el chat abierto. Entonces, en algunos momentos ustedes entenderán que el mundo de la virtualidad tiene muchas ventajas, pero también tiene sus desventajas. Una de las desventajas para las personas que nos gusta interactuar con una audiencia o que nos gusta ir viendo a otras personas cuando uno presenta o cuando uno está comentando algo, es que no los puedo ver. O sea, en realidad no tengo forma de verlos, no tengo forma de saber si están poniendo atención y si tengo que subir un poquito la voz, o bien si están entendiendo el tema, o inclusive si un chiste llegó o no llegó, ¿verdad? O sea, hay tantas cosas que están en juego cuando uno está en este tipo de entornos, ¿verdad? Y se complica, pero igual lo hacemos. Una solución que yo he implementado para esto, ¿verdad? Y para dar inmediatamente paso al tema, es interactuar un poquito a través del chat. Entonces, en este momento lo que les pediría, así no hay ningún problema, o sea, si pueden, es escribir en el chat un poquito de dónde son y a qué se dedican, o sea, de cuál institución representan y a qué se dedican, qué profesión tienen. Un mensaje corto, algo pequeño, como para yo tratar de entender un poquito a las personas que nos acompañan. Sé que son 146 personas en este momento, pero con que puedan escribir ahí, soy de tal institución, tengo tal profesión, etcétera. Yo también puedo ir un poquito ajustando el mensaje que les voy a tratar de transmitir el día de hoy a las características que tienen, ¿verdad? Entonces, se los agradezco muchísimo. Yo le estoy poniendo mucha atención a esto. Aprovecho además para comentarles, veo algunas caras conocidas, algunos nombres conocidos. Sé que hay profesionales de muchas áreas del conocimiento. Sé que hay archivistas, sé que hay informáticos. Les cuento que posiblemente algo de lo que les vaya a comentar hoy ya lo saben o tal vez ya lo han visto, posiblemente hasta la misma lámina. Pero yo voy a tratar de traerles a un poquito de todo, ¿verdad? Un poquito de todo, ahí veo de todo, ¿verdad? Veo gestores de información, veo profesores, veo archivistas, veo abogados, expertos en contratación administrativa, administradores. Me encanta porque es un público muy rico, aunque estemos un poquito de largo. Bienvenidas y bienvenidos todos. Entonces les decía, bueno, la idea de hoy, para tratar de aprovechar bien el tiempo, es hablarles un poquito sobre el tema de la gestión de la información en el contexto del teletrabajo, ¿verdad? Y efectivamente, cuando hablamos de la gestión de la información, estamos hablando de algo que es muy amplio. Y aquí podríamos pasar, no horas, posiblemente días, tocando diferentes aristas que están intrínsecamente relacionadas con la gestión de la información. Entonces yo quería acotarlo un poquito. Bueno, primero que todo, mostrarles esa foto hermosa del Archivo Nacional. No porque trabaje ahí, pero personalmente considero que es una de las edificaciones más hermosas que tiene nuestro país. Posiblemente las pocas que todavía tienen tanto espacio y zona verde aún dentro de sus instalaciones. Y como ustedes lo sabrán, el Archivo Nacional es una institución que tiene una misión fundamental en el funcionamiento de nuestro país, no solo por el tema de la preservación del patrimonio documental, ahí está nuestra historia guardada, básicamente, o sea, los documentos y las decisiones que se han tomado que
que, que nos han llevado a ser lo que somos hoy, sino que también el Archivo Nacional tiene responsabilidad sobre ciertas actividades del ejercicio notarial en el país y también sobre la gestión documental. El Archivo Nacional, la Junta Administrativa del Archivo Nacional, es la rectora en materia de gestión documental del país. Entonces, cuando hablamos de gestión de información, es algo que está muy estrechamente relacionado con las funciones del Archivo Nacional. Y pues bueno, la foto, además de que es preciosa, ¿verdad? Es una forma de introducirles el por qué invitan a este muchacho a hablar sobre este tema el día de hoy. ¿Ok? Y me digo muchacho porque uno tiene que darse un poquito de bajarse un poquito los años también. La agenda que tenemos para este momento es el siguiente, ¿verdad? Les voy a hablar un poquito sobre un enfoque mucho más amplio del tema de la gestión de la información, y es algo, la gestión de la información se circunscribe a una serie de teorías del conocimiento que se llama la gestión del conocimiento, ¿verdad? Después les hablo un poquito sobre el tema de la transformación digital, algunas consideraciones y conceptos importantes que sería bueno que pongamos en la mesa para hablar todos el mismo lenguaje. ¿Cuáles son los retos? Algunos retos importantes, no todos, es imposible, pero algunos retos importantes del uso de la información y de los documentos electrónicos. Un poquitito sobre la organización de los documentos electrónicos, cómo, qué objetos formales existen para organizar documentos electrónicos, y un poquito las conclusiones de la presentación. Creo que hay un ratito al final para preguntas. Si no fuera el caso, les abrimos el espacio. Yo encantado de la vida de poder aclarar algo que no haya quedado tan claro. Primero que todo, la gestión del conocimiento. Ok, cuando hablamos de conocimiento, ¿verdad? Estamos hablando de una serie de relaciones entre un montón de piezas que juegan una parte importante en la conceptualización del intelecto del universo, ¿verdad? En realidad no es solo humano porque se extiende a mucho más allá. Y entonces una forma, ¿verdad?, para entender estas relaciones de información es abordar la gestión del conocimiento por cada una de sus piezas. Si nos vamos a la pureza de la doctrina de la gestión del conocimiento, la pieza fundamental, los átomos del conocimiento, ¿verdad? La célula del conocimiento se llama datos, ¿verdad? Los datos es la base, ¿verdad? Es a partir de lo que se construye absolutamente cualquier pieza que existe en el conocimiento, ¿verdad? Y cuando hablamos de datos, estamos hablando de absolutamente todo. Un número, una letra, un lugar, un momento, cualquier cosa es un dato. Ahora bien, de los datos podemos pasar a otro objeto de información, ¿verdad? Hay una relación importante y este objeto se llama la información. Y la información lo podemos entender muy fácilmente, ¿verdad? Como el qué y el para qué de los datos, ¿verdad? Si nosotros pensamos en el qué y el para qué de los datos, logramos explicar qué es la información, ¿ok? Ahora bien, si seguimos acá, si seguimos un poquito hacia adelante, nos topamos con el conocimiento, ¿verdad? Y aquí les decía, ¿verdad?, que en la gestión del conocimiento, precisamente el conocimiento tiene que ver con relaciones de la información, ¿ok? Los datos es lo más pequeño. La información es el quién y para qué de los datos. El conocimiento son relaciones de información y se puede imaginar lo que viene después. Después de conocimiento tenemos inteligencia, ¿verdad?, que es aplicarle lógica al conocimiento. Y después de la inteligencia tenemos lo que hemos llamado la sabiduría, ¿verdad?, que es toda la construcción de modelos de pensamiento filosóficos alrededor de la inteligencia. Y esto es lo que en la pureza de la teoría de la gestión del conocimiento conocemos como las relaciones de la información. Y vean que me remito otra vez al concepto de información. El concepto de información está ahí en el medio, ¿verdad? Está en el medio y es una parte importante de la capacidad que tiene el humano no solo de percibir, sino también de entender y, más importantemente, de transmitir, ¿verdad? Esto es parte esencial de lo que nos constituye como sociedad y es fundamental entenderlo así porque
con ese nivel de respeto y con ese nivel de rigurosidad, tenemos que atender también los objetos que nos permiten darle valor al conocimiento. Por ejemplo, las piezas de información, los documentos y algunos otros que vamos a comentar durante esta presentación. Propiamente hablando sobre la información, bueno, la información viene de una palabra latín, informatio, ¿verdad? Que quiere decir dar forma a la mente, ¿verdad? Y como les decía, la información son datos sobre otros datos, ¿verdad? Es el qué y para quién, el quién y para qué de los datos. O sea, es lo que nos permite agarrar un dato y convertirlo en algo que tiene un contenido, en algo que transmite un mensaje. Por supuesto que al hablar de información estamos hablando de piezas conectadas de datos que exhiben cierto nivel de complejidad y suponen un acuerdo pactado entre las partes que intervienen, que es el lenguaje, ¿verdad? O sea, cuando estamos hablando de información, necesariamente estamos hablando de transmitir a través de un canal un mensaje que pueda ser entendido por las partes. Entonces hay un lenguaje previo y una interpretación que todos le podemos dar a la información que se está transmitiendo. Ese es el concepto teórico puro de información. Ahora bien, si lo sacamos a lo práctico, ¿verdad? Y si dejamos de pensar en tantas cuestiones filosóficas, y lo llevamos al ámbito de la gestión de la información, ya podemos aterrizarlo de una forma muy, muy bonita, ¿verdad? Y cuando hablamos de la gestión de la información, pónganse a pensar ustedes cuántas veces han escuchado la palabra información en sus vidas. Es infinitas veces. O sea, la palabra información se utiliza para darle forma a un montón de ideas y un montón de actividades y procesos en los cuales se involucra un ser humano en su vida personal, en el ámbito profesional, en el ámbito educativo, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de la gestión, ¿verdad? Usemos la analogía con administración. La gestión es la atención rigurosa de los diferentes pasos del ciclo de vida de algo, ¿verdad? Entonces, la gestión de la información implica el ciclo de qué? De todos los procesos que soportan, y aquí viene una pieza muy clave de este concepto, que es que soportan las actividades de una organización. ¿Por qué organización? Es posiblemente la forma más pura de describir el concepto sin dejar a nadie por fuera, ¿verdad? Al hablar de organización podemos hablar de un conjunto familiar, podemos hablar de un equipo de trabajo, podemos hablar de un aula, podemos hablar de una institución, podemos hablar de un aparato burocrático completo, o hasta de una persona. O sea, es el ciclo de procesos que soportan las actividades de un ente organizado, ¿verdad? De una organización. ¿Y para qué existen los procesos de gestión de la información? Precisamente es para poder diseñar, desarrollar, gestionar y utilizar información con un propósito, con una visión de manera innovadora, ¿verdad? Que me permita que las decisiones que yo tenga que tomar estén apoyadas en realidades, estén apoyadas en verdades demostrables, ¿verdad? Y que además yo pueda, a partir de esa información, ¿verdad? De ese conocimiento expresado en datos que he recogido y que he interpretado en mi función o en mi actividad laboral, yo pueda darle valor a todas las partes interesadas. Y vean qué partes interesadas, nuevamente, es la familia, somos todos los que trabajamos en un lugar, son mis clientes, son los ciudadanos en caso de que trabajen en la función pública, etcétera, etcétera. Esto, todo hasta acá suena muy lindo y muy hermoso y muy sacado de la enciclopedia en carta, ¿verdad? Pero vámonos al siguiente paso. La gestión de la información es un proceso que hasta cierto punto se da de manera muy orgánica en el mundo físico. Estamos acostumbrados a gestionar información. Todos hemos anotado cosas en un cuaderno, todos hemos escrito una carta en algún momento, todos hemos llenado un formulario para poder suministrar alguna información necesaria para abrir una cuenta en un banco o para firmar un contrato con una empresa. Hay muchísimas, ¿verdad? Hay muchísimas razones por las cuales ya hemos interactuado con procesos de la gestión de la información en el mundo físico. Una
una conclusión muy natural de un proceso de gestión de la información en la que todos estuvimos en algún momento es al leer un libro de alguna materia en el colegio o en la universidad. Ese libro es el vehículo de todo un proceso de análisis del conocimiento que sirve como el mecanismo para poder llevarle la información a alguien. ¿Verdad? En este caso, un libro me da a mí herramientas para entender mejor la materia, para aprender de algún tema en particular y eventualmente para ser mejor un profesional. Vean que esto se acopla perfectamente con lo que estamos hablando aquí. Es algo que me permitió a mí llevar la información para crear valor a una parte interesada, quien yo como estudiante. Y así podemos seguir hablando de cualquier otro tipo de objetos de información y de procesos que tienen que ver con la gestión de la información. Lo particular de esto es que el mundo en papel y el mundo de lo físico resulta muy natural para todos nosotros cuando hablamos en gestión de la información. En un mundo ideal, ¿verdad? En un mundo ideal, existiría un proceso ordenado que nos lleva de las experiencias de la oficina. Tal vez acomodémonos en una oficina o en un espacio de trabajo donde la información adquiere otra relevancia muy importante. La información es el conocimiento que yo he adquirido haciendo mi trabajo. La información es lo que debo conocer de un cliente o de un ciudadano para poder ofrecerle un servicio. La información es los datos que existen sobre presupuesto o lo que conocemos sobre los insumos institucionales para poder lograr algo. La información son los correos que yo llevo en la empresa, etc. En un proceso ordenado, ¿verdad? Todo eso que en algún momento hemos hecho, que tiene que ver con información, nos permitiría llevarlo de las experiencias de la oficina a la realidad en la que nos encontramos muchas y muchos de nosotros actualmente, que es la realidad del teletrabajo prácticamente obligado, ¿verdad? Entonces, ese es el mundo ideal, ¿verdad? Un mundo, y ustedes me entienden, ¿verdad? Es un mundo ideal. Es un proceso ordenado que nos llevó desde donde estábamos antes hasta donde deberíamos estar ahorita. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que no es el mundo ideal? Lo que no es el mundo ideal es la forma normal en la que opera el mundo. En el mundo real, muchísimas de estas actividades, muchísimos de estos procesos que en el papel suenan preciosos, en la práctica son sumamente complejos, tienden a ser más reactivos que proactivos, se ven sumamente complicados y nos dan por lo general muy poquito tiempo para poder actuar, para poder responder. La situación país que nosotros vivimos recientemente, que ahora es un excelente ejemplo porque todas lo estamos viviendo, todas y todos lo estamos viviendo, la situación de la pandemia cambió por completo la lógica de funcionamiento de las instituciones de nuestro país. Lo hizo en el mundo entero, pero acomodémonos en Costa Rica. En Costa Rica fue un cambio radical. O sea, nosotros pasamos, les cuento el caso del Archivo Nacional. El Archivo Nacional pasó de tener una persona en teletrabajo a tener 100 personas en teletrabajo. Casi que de un día para otro, casi que de 2 o 3 días de espacio para poder acomodarnos y eso es una locura, o sea, adaptarnos a eso, bueno, o a trabajo remoto, si no quisiéramos hablarlo con todas las formalidades, ¿verdad? Adaptarnos a esa realidad es algo que ha costado demasiado, es algo que nos ha puesto un reto enorme por delante y es algo que implicó una transformación digital forzada en nuestra organización. Y aquí les tiro el concepto de transformación digital y ahora vamos a entrarle a eso porque es esencial para lo que vamos a seguir hablando de aquí en adelante. Y también es esencial para el cambio de paradigma en el que estamos envueltas todas y todos ustedes en este momento. No sé si han visto este meme anteriormente, me permito traducírselos. Tenemos a una especie de ejecutivo que pareciera ser como el gerente de la organización y él está comentando a los compañeros de trabajo en una mesa claramente como de junta, ¿verdad? La transformación digital está a años de distancia. Yo no veo necesario, o no veo a nuestra compañía haciendo o teniendo que hacer ningún cambio pronto. Y por un lado tenemos a la persona diciendo eso y por otro lado tenemos una gran bola demoledora que se llama el COVID-19.
y es la realidad. O sea, el COVID vino aquí a Costa Rica y al mundo entero a transformar radicalmente la forma en que hacemos las cosas y muy posiblemente la forma en que vamos a seguir haciendo las cosas. Y entonces aquel mundo ideal que se veía bellísimo, en que podíamos tener un proceso de transición ordenada, con leyes y reglamentos del Ministerio de Trabajo y toda la cuestión, de un pronto a otro es algo que nos, nos obliga a responder y eso a veces no necesariamente genera los resultados más adecuados. Eso es muy importante entenderlo. ¿Qué es transformación digital? Ya lo vimos, ya vimos que es algo que se empujó con esto, ya entendemos que tiene una relación fundamental con la gestión de la información desde la perspectiva de lo que hacemos en nuestros hogares para nuestras funciones laborales. Pero, ¿qué es exactamente transformación digital? Muy importante primero decir que no es, ¿ok? La transformación digital no es modernización tecnológica. Tampoco es lo mal llamado digitalización de procesos. Eso no es transformación digital. De hecho, tampoco transformación digital es que exista un plan estratégico de TI o una comisión gerencial de TI o cualquier cantidad de cosas que nos inventamos para darle forma al orden lógico del desarrollo tecnológico de una institución. De hecho, lo interesante es que la transformación digital ni siquiera tiene que ver con un tema central de tecnología. La tecnología no es el punto central de la transformación digital. Cuando se habla dentro de los conceptos y los procesos mundiales de la cuarta revolución industrial, ¿verdad? De la transición de las economías del conocimiento a las economías creativas y en todo lo que estamos últimamente inevitablemente involucrados por la dinámica mundial. Cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando de transformar modelos de negocio de una organización. Estamos hablando de transformar lo que hoy hace mi organización, ¿verdad? En algo que pueda lograr más. Y en algo que pueda lograr más cambiando, ¿verdad? A partir de su propuesta de valor para clientes, para ciudadanos, para socios, para quien exista, para quien sea la razón de ser de la organización, cambiando piezas de la organización, cambiando procesos, cambiando la forma en que piensa la gente, cambiando, si lo queremos decir bien, paradigmas de funcionamiento organizacional. Y entonces, cuando hablamos de transformación digital, de lo que estamos hablando puntualmente es de aplicar procesos de innovación, y no innovación como esa palabra light que lo usamos para todos, sino innovación como el proceso riguroso científico de tomar algo que existe y mejorarlo sistemáticamente, ¿verdad? Aplicando actividades o acciones sumamente distintas a lo que hacíamos anteriormente. Y entonces es aplicar esos procesos rigurosos de innovación para poder lograr cada vez más. O sea, para poder construir, para poder alcanzar, para poder generar cada vez más de lo que yo puedo hacer hoy en día, manteniéndome relevante frente a lo que trae la cuarta revolución industrial y todos los cambios que vienen con ello. Dicho en otras palabras, la transformación digital es un llamado a despertarse a las instituciones que siguen haciendo lo mismo de siempre. Es un llamado al cambio en el uso de los recursos que cada vez son más escasos. Por ejemplo, para el sector público, la transformación digital es una reinvención. Es repensarnos si en los procesos, por ejemplo, tenemos que hacer verdaderamente venir a una persona hasta nuestras instalaciones. Por X o Y razón. Yo no sé cuántos de ustedes, y me encantaría que levanten la mano, yo no sé cuántos de ustedes en algún momento trabajaban en una organización o trabajan en una organización que decía que no podían hacer teletrabajo porque no tenían funciones teletrabajables y llevan ya 6 meses de estar haciendo trabajo remoto.
¿Cuántas personas de ustedes han estado en esa situación de que, no, sus funciones no son teletrabajables o esto no se puede o es demasiado complicado, etcétera? Y ahorita, hoy mismo están haciendo trabajo remoto. Estoy seguro que son un montón. Estoy seguro que son cualquier cantidad. Es el caso de muchísimas personas. Y como bien lo dice María, cambió la vida de muchísimos de nosotros de un día para otro. O sea, algunas personas, literalmente desde que empezó la situación de pandemia, no han regresado a su oficina y siguen haciendo su trabajo y siguen cumpliendo con sus funciones y siguen aportando valor e incluso, en algunos casos, siguen generando más valor de lo que hacía originalmente. Yo sé que lo han escuchado. La semana antepasada el Ministerio de Trabajo sacó un informe súper interesante de que fue una encuesta que se hizo masiva a todas las personas que han hecho teletrabajo por razón del COVID y a las jefaturas de las organizaciones. Entonces, se preguntaban un montón de cosas. Les sugiero buscar este informe si quisieran leer un poquito al respecto. Es súper interesante. Y una de las cosas que revela el informe preguntaba, ¿cómo ha visto usted la productividad? Y la palabra productividad es esencial cuando hablamos del tema de transformación digital, porque por debajo es una palabra un poco fuerte porque suena como que vamos a poner a trabajar más a la gente, pero en realidad no la vamos a poner a trabajar más, las vamos a poner a trabajar mejor. Eso es lo que busca la productividad. Entonces, por detrás, todos estos procesos de innovación, todo mantenernos relevantes, todo transformar el modelo de negocio, es lograr que la institución sea más productiva. Y una institución no es más productiva si sus funcionarios no son más productivos. Entonces, se hizo la consulta, ¿verdad? A todas las instituciones que han tenido que hacer teletrabajo por obligación, ¿verdad? Este confinamiento obligatorio y trabajo remoto por COVID. Y la inmensa mayoría, o sea, no les estoy hablando de un 60%, no, la inmensa mayoría, más del 90% de las instituciones consultadas y a las personas consultadas, dicen que la productividad ha aumentado. Así de sencillo. O sea, las personas resuelven más o son más valiosas para la organización, para nuestros usuarios, para nuestros clientes, cuando hacen el trabajo de sus casas. ¿Sabemos lo complicado que eso puede ser? Algunos con hijos en escuela y tienen que hacer un montón de cosas. Algunos que hay como 4 o 5 personas haciendo teletrabajo en la misma casa y se les pega internet y todos están sentados a la par, ¿verdad? Pompis con pompis, como dicen. O sea, hay un montón de cosas que pueden ser complicadísimas también. Pero en la inmensa mayoría, esto no lo podemos negar ni aunque nos enoje, la inmensa mayoría han visto en el teletrabajo incrementar la productividad de los funcionarios y las instituciones. Y eso es transformación digital. Nos llegó de sopapo, pero se transformó la lógica de funcionamiento de un país. Y esto que hablamos ahora, la nueva normalidad, inevitablemente va a tener que sacar estas lecciones aprendidas y volver a utilizarlas. O sea, es inevitable. O sea, lo que viene después, sea gobierno, sea empresas privadas, sea ciudadanía en general, todos van a tener que reconocer que esta dinámica permitió que las cosas funcionaran. Obviamente a muchos les ha incomodado y en otros casos, por supuesto que ha afectado, pero en todo aquello donde se podía hacer, que se decía que no se podía, efectivamente era factible. ¿Ok? Y toda esta historia es precisamente porque mucho de esto, o sea, mucho de ser capaces de no solo de hacer transformación digital, volvámonos al tema que nos ocupa, de poder hacer una adecuada gestión de la información, aún en un contexto en nuestras casas donde cambian los equipos, donde cambian la comunicación, donde cambia la distancia, la cercanía, el contacto. Aún en esos casos, la capacidad de respuesta depende de nuestra actitud para reaccionar, de convertir lo imposible en algo posible, de poder reconocer todo eso que ustedes mencionan ahí, no tener que lidiar con presas, tener mayor flexibilidad, accesar más rápido a la información y por ende
poder ser más productivos en lo que hacemos. Y si las organizaciones, devolvámonos otra vez al concepto que les daba de gestión de la información. Si las organizaciones reconocen en la información, ¿verdad? En la gestión de la información como los ciclos de proceso que soportan sus actividades, y aquí es donde todo calza, ¿verdad? Si las organizaciones saben, porque lo saben, que de la información dependemos en que las actividades de nuestra organización se desarrollen adecuadamente, información en todas sus formas, ¿verdad? Entonces, no tendría ningún sentido que no se hagan esfuerzos importantes. ¿De qué? De reacción, porque no nos quedó otra, porque no era el escenario ideal, para convertir lo imposible en algo posible, para poder hacerlo bien. ¿Ok? Hay una serie de consideraciones y de conceptos que resultan importantes que a mí me gustaría que los estudiemos, también para contextualizarnos, porque es cierto, o sea, todo esto suena muy bonito. Sí podemos, ¿verdad? Yes, we can, pero en la práctica es muy fácil decirlo, pero tal vez no es tan fácil hacerlo. Hay muchas piezas que están en el medio. A veces dependemos de decisiones, a veces dependemos de procedimientos que no existen, a veces dependemos de tecnología que no está implementada, o tal vez la tecnología existe, pero no están los recursos para acceder a esa tecnología. Hay muchos retos en el camino, pero vamos a puntualizar aquellos que son más generales, ¿verdad? Que verdaderamente le puedan ser de provecho a todos los que estamos aquí presentes. Primero, un poco de contexto, ¿verdad? Entendemos este mundo, ¿verdad? De la gestión de la información en teletrabajo como esa realidad de poder hacer lo mismo que hacíamos en el mundo físico, ¿verdad? En el soporte papel, en el mundo digital desde nuestras casas, ¿verdad? Que estando ahí en un lugar cómodo, ahí donde usted lo ve, ese muchacho está usando corbata y la compu de todo, pero está en boxer. Está en boxer, está en pantuflas, está en la casa. ¿Ok? Como muchos están en teletrabajo en este momento. O sea, ahí es donde lo ven, ¿verdad? Sin embargo, en este contexto que estamos haciendo, tenemos la necesidad, tenemos la necesidad de poder seguir participando en los procesos de información que soportan las actividades de mi organización de la manera adecuada. Y es cierto que la transformación digital no es tecnología, no es sobre la tecnología, pero requiere de tecnología. ¿Ok? Y cuando hablamos de que requiere de tecnología, es que inevitablemente todo lo que hacemos tiene que conectarse. O sea, todo lo que hacemos tiene que poder transmitirse a alguien más, tiene que poder almacenarse en algún lado, tiene que poder llegarle a un usuario, a un cliente, a un ciudadano, tiene que poder materializarse en una decisión. Y ahí es donde viene la importancia de hacer una adecuada gestión de la información. O sea, ya no solo hablemos de que la gestión de la información es posible en el mundo del teletrabajo, claramente que es posible, pero lo tenemos que hacer bien. ¿Ok? Lo tenemos que hacer bien. Y ahí podemos darle forma a algunas representaciones de la información que son típicas o usuales para lo que hacemos en nuestra actividad productiva. ¿Cuál es la manifestación de la información por excelencia mediante la cual se generan las actividades o los procesos en una organización? Los documentos. Esa es la manifestación de la información que por excelencia se utiliza para poder activar un proceso, para poder transmitir una decisión, para poder informar un resultado. Son los documentos. Pero como estamos hablando del mundo electrónico, ¿verdad? Como estamos hablando del tema de gestión de la información en tiempos de pandemia, tenemos que pensar que no vamos a hablar de cualquier tipo de documento. Vamos a hablar de documentos electrónicos. Y lo interesante, lo hermoso de esto es que, ya esto lo saben muchísimos de ustedes, sin duda alguna, es que en Costa Rica el concepto de documento electrónico no es un concepto de enciclopedia, no es un concepto de libro académico. El concepto en Costa Rica de documento electrónico es un concepto legal. Es un concepto soportado
en la normativa vigente. Y entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice la normativa que tiene esto? Bueno, resulta que en Costa Rica hay una ley que se llama la Ley 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. Está vigente desde 2005, se aplica más o menos desde 2007. Y esta ley está reglamentada, ¿verdad? Por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Y en el reglamento a la ley se da la interpretación oficial del concepto de documento electrónico que se estila dentro del mismo documento legal. Y lo que se dice es que un documento electrónico es cualquier manifestación con carácter representativo o declarativo expresada o transmitida por un medio electrónico. Voy a hacer aquí una pausa rapidísimo. María Blanco y Yendri tienen dos cosas, se me están adelantando las conclusiones de la presentación. Voy a agarrar esas dos ideas de ustedes y las voy a meter en un cajón y las voy a sacar de ese cajón y las retomamos cuando estemos en las conclusiones de la presentación. ¿Ok? Entonces, les decía que un documento electrónico es efectivamente cualquier cosa que sea una representación o una declaración que yo pueda expresar o transmitir por un medio electrónico. Y si nos vamos a la interpretación pura de esa idea, de ese concepto, nos vamos a dar cuenta que hay un montón de cosas que calzan ahí. En la práctica, un documento electrónico da representación en soporte electrónico de la información. Y vean qué interesante, acabamos de aterrizar otra vez en el objeto fundamental de la presentación de hoy, la gestión de la información. Nos están diciendo la normativa vigente a nivel país, que el documento electrónico es la forma en que se representa en soporte electrónico la información. ¿Ok? ¿Qué es un documento electrónico en la práctica? Es el concepto informático puro, un poco españolizado, es fichero, ¿verdad? El concepto retorcido, pero más común, es archivo. Pero llamémosle nosotros documentos, más fácil. Todo esto que ustedes ven ahí en la presentación, tenemos un video, tenemos un documento de Word, tenemos un PDF, tenemos 2 presentaciones de PowerPoint. Todo eso son diferentes formas de expresar un documento electrónico. Todos esos son documentos electrónicos en formatos distintos. ¿Ok? Eso es en la práctica de lo que hablamos cuando hablamos de un documento electrónico. Ahora bien, cuando hablamos de la gestión de los documentos electrónicos, nuevamente estamos yendo de la información a la gestión de la información. Como es en el mundo electrónico, estamos yendo de los documentos electrónicos hacia la gestión de los documentos electrónicos. Hay un montón de normas que existen internacionalmente que tienen que ver con la gestión de los documentos electrónicos. Si ustedes conocen a algún archivista, cualquier archivista se las puede recitar, ¿verdad? Porque se estudia muchísimo en el ámbito de la formación académica de los procesos de archivos, ¿verdad? Y en otras áreas de las ciencias de la información también. Y básicamente, la 15489, que es como la que estandariza qué debería ser un proceso de gestión de documentos electrónicos, y otras normas en general, todas aterrizan en que tienen que existir una serie de elementos ahí mínimos. Yo saqué 3, porque son 3 elementos esenciales que tienen que ver con no solo tener una buena gestión de la información, no solo tener una gestión de la información, sino tener una buena gestión de la información. Lo primero son los metadatos, ¿verdad? Suena como una cuestión complicada, pero no es nada complicado. O sea, los metadatos es información, datos que me describen un contexto, es información. Se le llama metadatos, pero en realidad es metainformación. O sea, son datos que me describen un contexto, contenido y estructura. ¿De qué? De los documentos a los que hacen referencia. Entonces, si ustedes se ponen a ver acá, ven qué interesante nuevamente todos estos documentos que tenemos en pantalla. Este primer video, ¿verdad? Que está ahí, que es un video, nos vamos aquí un poquitito adelante en las columnas y dice la última fecha en que el documento fue modificado. Dice qué tipo de documento es. Esto lo podemos ver en cualquier computadora. Y además dice cuánto pesa, ¿verdad? Dice cuál es su tamaño en disco, que es un tamaño expresado en bits y bytes, ¿verdad? Esos tres datos son metadatos del documento electrónico. Esos son piezas de información
que describen, que me permiten entender mejor el contexto y el contenido de ese documento en particular. ¿Ok? Y no solo a mí como persona, sino también a las aplicaciones tecnológicas, ¿verdad? Que yo utilizo para consumir ese documento. Ya sea la herramienta con la que yo lo edito, con la que yo lo puedo visualizar, o la herramienta con la que yo lo envío a alguien más, o el dispositivo en donde yo lo grabo, o la base de datos en donde yo lo coloco, o el respaldo, el respaldo de disco donde yo lo guardo. En cualquiera de todos esos contextos, los metadatos resultan sumamente valiosos porque describen, dan información del documento y permiten gestionarlo de una mejor forma. ¿Ok? Ahora bien, cuando hablamos de registro, ¿verdad? Con esto de registro hay que tener un poquito de cuidado porque también es un concepto que viene de inglés. Estamos hablando de registrar, ¿verdad? Como de inscribir, como de apuntar, básicamente. Y entonces, eso es la forma en que cualquier solución, en cualquier lugar del mundo, adjudica un único identificador al documento dentro del sistema. Esto no lo hacen nunca las personas. Esto, salvo que tengamos con un registro manual, pero es otro identificador único porque ya por detrás lo tenía. El sistema operativo por sí solo, en su file system maneja, en su sistema de archivos maneja un identificador único para cada documento que metemos en la computadora. Una llave Maya, ¿verdad? En la forma en que sectoriza la información dentro del almacenamiento, maneja un identificador único para cada documento que cae en la llave Maya. Un correo electrónico, en la forma en que maneja los attachments, ¿verdad? Los adjuntos, maneja un identificador único para cada uno de los objetos. Cualquier sistema que gestione información, que reciba y envíe documentos o que gestione documentos, necesariamente identifica un documento como una pieza única. ¿Ok? Y finalmente, todos estos sistemas, de una forma u otra, tienen también algún mecanismo para identificar o guardar información relacionada con el movimiento y el uso de esos documentos. Por ejemplo, en Windows, los invito a que lo hagan si alguno de ustedes tiene una computadora y es Windows, o inclusive si tienen un celular y entran a las carpetitas, ¿verdad? Al sistema de archivos de su celular. Si es iPhone no pueden, pero si es un Android sí. Ustedes pueden darle clic secundario o pueden dejar el botón apretado de darle detalles y ustedes se van a dar cuenta que hay información que no necesariamente tiene que ver específicamente con el documento, sino que tiene que ver con su uso. Tiene que ver con cuándo se creó, cuándo fue la última vez que se abrió, cuándo fue la última vez que se modificó. En algunos casos hay información inclusive si se ha enviado o no, o inclusive pueden guardar, algunos sistemas un poco más elaborados, pueden guardar información de cuántas personas han consultado el documento. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han revisado esto en un Google Doc que ustedes comparten. Ustedes pueden generar un documento en la plataforma de Google, ¿verdad? Que tiene un montón de herramientas. Y en un Google Doc de estos, ustedes lo podrían crear, lo podrían compartir con un montón de personas. Y el documento literalmente les da una revisión, ¿verdad? Una historia de todas las revisiones, todos los cambios que se han hecho, quién los hizo, cuándo. O sea, hay forma de llevar la trazabilidad de los documentos electrónicos. Y estos son mínimos deseables que debe tener cualquier gestión de documentos electrónicos que nosotros hagamos. Para tranquilidad de la gran mayoría de todos ustedes, en realidad, la gran mayoría, por no decir todas las herramientas donde ya actualmente utilizamos documentos, ya tienen esto. Pero es importante que lo sepamos, porque eso valida y faculta a que nosotros en nuestro ejercicio profesional podamos utilizar este tipo de herramientas. ¿Ok? Firma digital. Yo creo que yo me voy a morir hablando de firma digital. Es el tema que me ha tocado tratar desde hace muchos años, 10 años, 11 ya. La firma digital es una solución tecnológica, ¿verdad? Que me permite a mí autenticar el origen y verificar el contenido de un mensaje de manera tal que ambas características sean demostrables ante terceros. Yo esta definición se las puedo dar dormido de memoria. Y es muy importante porque cada palabra en esa definición tiene un significado relevante, ¿verdad? Básicamente, la firma digital es la solución que se construyó, que se ideó en una ley y que se construyó gracias a la tecnología, que nos permite
agarrar cualquier proceso que depende de documentos en el mundo físico, y al decir que depende de documentos, también quiere decir que depende de ciertas formalidades y depende de manifestaciones de voluntad. Y la forma tradicional de nosotros manifestar voluntad en un documento es poniéndole una firma. Ese garabato que todos sabemos hacer, ¿verdad? En nuestro propio documento, eso es una firma, ¿verdad? Y eso básicamente hasta cierto punto quiere decir que todo lo que estaba expresado en ese documento anteriormente, yo lo suscribo o yo lo apruebo o es mi compromiso o yo le doy visto bueno, etcétera. Hay muchas razones por las cuales yo podría poner una firma. Pero yo estoy manifestando una voluntad al hacer una firma. La firma digital es la solución tecnológica que viene a desarrollarse para poder darle exactamente ese mismo nivel de validez al documento físico, al documento electrónico que yo ahora utilizo en sustitución del documento físico. ¿Y por qué? Porque a nivel de la ley me garantiza un montón de propiedades, la autenticidad, la integridad del no repudio, y tiene otro montón de cosas ahí relacionadas con la conservación, etc. Desde la perspectiva práctica, ¿verdad? Un documento firmado digitalmente es un documento electrónico con valor legal que tiene una serie de metadatos que le llamamos firma digital, que se acoplan al documento y se quedan guardados con el documento idealmente para siempre, y que eso entonces le permite a cualquier persona revisar que la firma verdaderamente es válida. ¿Ok? Microparéntesis, no se pueden firmar documentos con firma digital y firma manual. La firma manual solo tiene sentido en el mundo físico, la firma digital solo tiene sentido en el mundo electrónico. Si se imprime un archivo que tiene firma digital, no es que la firma no pierda validez, es que no se puede verificar su validez, porque la verificación de la validez depende de que el documento exista en el mundo electrónico. ¿Ok? Entonces, un documento puede tener firma digital en el momento en que yo lo imprimo. Simplemente no tengo forma de ver la firma digital, de conocer la firma digital, de poder validar la firma digital. Es como si no hubiera firma digital. ¿Ok? Entonces, decir pierde validez no está legalmente correcto. Lo que pierde es la capacidad de verificar la validez de la firma digital asociada al documento. ¿Ok? Similar pasa con la firma que yo escaneo. Una firma manuscrita que yo escaneo no tiene todas las características que eventualmente le permitiría a un experto en interpretación de grafoscopía, ¿verdad? De todas estas cuestiones, de poder identificar la validez de esa firma. Perdón que me ponga a atender esas preguntas, pero son muy importantes porque podrían quedarles dudas después de que hablamos de esto. Ya entendemos un poquito esos conceptos, ¿verdad? Ya entendemos un poquito esos conceptos que tienen que ver con una gestión de la información en un soporte que esté debidamente diseñado para eso en el mundo electrónico, que son los documentos electrónicos. Ahora bien, ¿cuáles son los retos de esto? ¿Qué es lo que nos permite hacer algo como esto bien, ¿verdad? En un entorno, por ejemplo, de teletrabajo. ¿Qué es lo que nos permitiría o de qué nos deberíamos ocupar? A mí no me gusta decir preocupar. Yo prefiero decir de qué nos deberíamos ocupar para que en el mundo electrónico esto lo hagamos bien. ¿Ok? Entonces, lo primero es saber que se vale. ¿Verdad? Es como tener al árbitro decir, sí, se vale. ¿Verdad? Entonces, sí, se vale. ¿Ok? ¿Quién dice que se vale? La ley de firma digital, la misma ley 8454, certificado de firmas digitales y documentos electrónicos, dice que se vale usar documentos electrónicos, se vale gestionar documentos electrónicos y se vale conservar documentos electrónicos. ¿Ok? ¿Cómo lo dice? Lo dice mediante el artículo 6, en donde se establece que la conservación de documentos se puede hacer en soporte electrónico siempre y cuando se garantice la inalterabilidad, se posibilite su acceso y se preserve contenido, origen y otras características básicas. Básicamente, metadatos. ¿Ok? Entonces, vean qué interesante. Es garantizar inalterabilidad, se posibilite acceso y se preserve contenido, origen y metadatos en general. Si yo no agarré el documento y lo tiré en un disco duro y perdí acceso al disco duro, o lo guardé en un formato que ya yo no pueda acceder, o lo meto en un sistema que no es seguro, que está ensuciando los bits y los bytes del documento, etcétera, que es muy extremo,
Esa sería la única razón por la cual yo no podría hacer conservación de documentos electrónicos. Pero en la práctica, todo lo que usamos ustedes y todo lo que uso yo, un Dropbox, un Google Drive, un OneDrive, un SharePoint, una intranet, un correo electrónico, la gran mayoría de esas soluciones, por no decir todas, ya gestionan esto de una forma u otra. Obviamente, podríamos llamar que hay niveles de madurez. Hay unas que lo hacen más mejor, y otras que lo hacen menos peor, ¿verdad? Entonces, más peor, perdón. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros ahí? Es entender esto, ¿verdad? Desde una perspectiva de normativa institucional, desde una perspectiva de la tecnología disponible a nivel institucional, desde una perspectiva de las herramientas tecnológicas que yo puedo usar desde mi casa, ¿verdad? Todo eso tenemos que entenderlo bien para que efectivamente este trabajo lo hagamos de la mejor manera, ¿ok? Tenemos que garantizar que sea inalterable, que se posibilite su acceso y que su contenido, origen y características básicas se preserven, ¿ok? Esto era un poco lo que yo les contaba, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de las copias de los documentos, ¿verdad? Ustedes saben que si yo agarro una firma manuscrita, eso es un dato muy interesante. Si yo agarro una firma manuscrita, ¿verdad? Y yo le saco una copia de ese documento, todos sabemos, porque es prácticamente un conocimiento que viene del inconsciente colectivo, todos sabemos que el resultado es una copia y tiene valor de copia, ¿verdad? Y en ciertas normativas, no necesariamente leyes ni reglamentos, se reconoce eso como con valor de copia y obviamente no tiene el mismo valor que el original, tiene que pasar por procesos de autenticación o certificación, etc. Eso es el mundo papel. Pero resulta que en el mundo electrónico eso no es así. Y esto cambia un poco y la lógica de la gestión de la información en teletrabajo y desde el mundo electrónico. Porque en el mundo electrónico, si yo saco una copia de un documento electrónico, el resultado es exactamente igual que el documento que yo copié. O sea, se mantiene incólume, no cambia nada. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar un poquito en la teoría que hay detrás de una computadora, todo lo que vemos nosotros en una pantalla, en realidad, por debajo, en los dispositivos de almacenamiento, se guarda como unos y ceros. Son un montón de unos y un montón de ceros, ¿verdad? Y la secuencia entre esos unos y esos ceros es lo que dice, esto es un documento tal y es este documento, o esto es un video tal y esto es otro video, o esto es un correo electrónico tal, ¿verdad? Todo lo que nosotros vemos en una computadora por detrás es un 1 o un 0, ¿verdad? Bueno, una secuencia de unos y ceros. Entonces, un documento es una secuencia de unos y ceros. Pensemos que son 4 unos y un 0, ¿verdad? Entonces, este documento en el mundo electrónico son 4 unos y un 0. Si yo le saco una copia, el resultado van a ser exactamente 4 unos y un 0. Exactamente los mismos 4 unos y un 0 que yo tenía antes. Lo que pasa es que yo ahora tengo los 4 unos y un 0 guardado en un pedazo de memoria diferente a donde tengo los 4 unos y un 0 originales. Pero ojo que ese pedazo de memoria, esos 4 unos y un 0, yo lo puedo mandar también por correo electrónico. Entonces ya no va a estar en un pedazo de mi memoria, va a estar en el pedazo de memoria de alguien más, en una computadora en otro lado. O yo lo puedo tirar a una llave Maya, o yo lo puedo subir a un Google Drive, o yo lo puedo subir a un Dropbox, o yo lo puedo copiar 17 veces y mandarlo a 17 lugares distintos. Cada uno de esos documentos va a ser tan original como el original que yo tenía originalmente. Perdón el trabalenguas, pero es así. O sea, cada copia que yo hago un documento electrónico tiene exactamente el mismo valor representativo y declarativo, ¿verdad? Y cualquier manifestación de voluntad que tenga asociada, es decir, cualquier firma digital que pueda tener, que el documento que le dio origen. Y ahí es donde la gestión de la información en el mundo electrónico le mete un golcito a la gestión de la información en el mundo físico. Porque a partir de entender eso bien, es que nosotros podemos darle valor a todo lo que podamos hacer desde nuestras casas, ¿verdad? Y ojo que darle valor no solo quiere decir que lo podemos hacer, sino que también tenemos que respetar una serie de reglas para hacerlo bien, ¿verdad? Y es un poco lo que les comento ahora. Regla número 1, lo comenté antes. Si usted tiene un documento en manuscrito y usted lo escanea, el resultado es un documento electrónico con valor de copia.
porque la firma ya no está, ya no es tinta. Me explico, o sea, bueno, ya no es tinta de lapicero, ya tiene otras características, es una imagen, ¿verdad? Y ya en la computadora ya yo no podría hacer ciertas cuestiones que normalmente sí se pueden hacer con un documento en físico, ¿verdad? Entonces, por esa razón, los documentos escaneados no se reconocen con valor de original, es valor de copia. Igual si yo tengo un documento electrónico firmado digitalmente, yo lo imprimo, es lo que les decía, es una copia, lo que yo saqué, ¿verdad? Ese documento electrónico que yo imprimí y se lo di a alguien, nunca tuve que haberlo hecho, eso fue gastar papel. Un documento electrónico firmado digitalmente está hecho para existir en el mundo electrónico. No tiene por qué salir del mundo electrónico, no tiene ningún sentido. En el momento en que sale del mundo electrónico, tenemos desconocimiento o desconfianza o, no quiero decirlo muy feo, desconocimiento, desconfianza o una mala intención. ¿Ok? Para no decir otra cosa. O sea, esas son las únicas razones por las cuales un documento firmado digitalmente tenga que imprimirse. Si no hay nada de eso, no tiene por qué darse. Y el desconocimiento se puede aprender y la desconfianza se puede aprender. La mala intención se puede sacar. ¿Ok? Otras reglas importantes, ¿verdad? En el mundo de los documentos electrónicos. Y esto estoy seguro que cualquiera de ustedes lo ha pensado en algún momento. ¿Ok? El acceso, ¿verdad? Recordemos que el artículo 6 de la ley nos dice que los documentos tienen que poder accesarse, ¿verdad? Yo tengo que garantizar el acceso a los documentos. Pero garantizar el acceso es que quien tenga que poder llegar a un documento lo haga. No es cualquiera. ¿Ok? Ninguno de nosotros tiene siempre se me olvida cómo se llama los archivadores, el Arturito, o como quieran llamarle, ¿verdad? Ese mueblecito donde guardamos un montón de documentos en carpetitas, ¿verdad? Yo soy mundo electrónico, entonces yo casi no entiendo esta cuestión, ¿verdad? Nadie de nosotros tiene esos en medio pasillo, no debería tenerlo en medio pasillo, algunos si lo tienen, no lo hagan, ¿verdad? Y no debería poder abrirlo cualquiera, ¿verdad? El archivador, perdón, gracias, José. Porque no todos los documentos son de conocimiento, no todos los documentos son estrictamente públicos. No vamos a entrar en los conceptos legales porque son un poco complejos y nos daría a las 8 de la noche, pero no todos los documentos son para que todo el mundo los vea. En el mundo físico también nosotros tenemos una serie de reglas de quién debería poder ver un documento y bajo qué circunstancias y en qué momentos inclusive. Igual en el mundo electrónico. Y esta es una preocupación que no deberíamos dejársela a los de TI o a los informáticos. O sea, nosotros como usuarios, como responsables de esa fase del proceso de gestión de la información, deberíamos preguntarnos de qué forma se está controlando el acceso a un documento. Si soy yo el que lo está guardando en mi propio Dropbox o en mi propio Google Drive o en mi propia llave Maya, yo mismo debería preocuparme por verificar que nadie más tenga acceso a ese documento. Y ahora bien, la otra gran pregunta es, ¿desde dónde puedo tener yo acceso a ese documento? Porque si el documento solo puedo tener acceso desde un lugar físico, porque tal vez lo tengo en una llave Maya o un disco duro externo, estamos deshaciendo todo el propósito y las ventajas de poder hacer esto en un mundo desconcentrado a través de la internet, en entornos de teletrabajo. ¿Por qué? Porque yo a la llave Maya no le puedo llegar, o sea, a menos de que la ande encima siempre, yo no le puedo llegar si la dejé en la oficina y la dejé desconectada, ya yo en mi casa no puedo tener acceso a esos documentos. Entonces no tiene ninguna lógica, ¿verdad? Para garantizar acceso correcto, que yo los documentos los guarde, ¿verdad? En dispositivos extraíbles o en dispositivos físicos. Idealmente tiene que ser en soluciones que me permitan un acceso ubicuo controlado, ¿verdad? Y ubicuo quiere decir de cualquier lugar donde tenga acceso a internet, y controlado quiere decir que únicamente con credenciales, con usuario password, con herramientas tecnológicas, etcétera. ¿Ok? Entonces, esa es un poco como la lógica. No tendría ningún sentido hacer la gestión de documentos bien si lo estamos haciendo en dispositivos extraíbles. Nuevamente, para decirlo en específico,
guardar documentos en una llave mayo, guardar documentos en un disco duro y que solo estén ahí, es de las peores decisiones en acceso que nosotros podemos tomar. ¿Ok? Hay que utilizar soluciones conectadas, pero seguras. Primero. Segundo, soportes. Es igual de importante pensar en qué tipo de soporte estamos nosotros guardando los documentos, ¿verdad? Tienen que ser soportes, ojalá suficientemente disponibles, en formatos suficientemente conocidos, de herramientas suficientemente utilizadas, como para que esto no nos genere una imposibilidad el día de mañana de volver a consultar el documento o de que alguien más pueda interpretar los contenidos de ese documento, ¿verdad? Entonces, Word, OpenOffice, LibreOffice, ese tipo de soluciones son correctas, son buenas. El mismo Google Drive, etcétera. Hay otras que existen propietarias que tal vez pueden complicar un poco la cosa. Son parte de las preocupaciones que tenemos que tener para la gestión de la información desde donde sea que estemos. ¿Ok? Igual, herramientas. Las mismas soluciones tecnológicas que nosotros utilizamos para consumir esto tienen que ser las adecuadas para producir y para gestionar documentos. ¿Ok? Hay una serie de dominios de atención que hay que tener presentes también. En el mundo de una adecuada gestión de la información, el fundamento legal por el cual el documento existe o quien lo pueda gestionar es igual de importante, ¿verdad? No es lo mismo hablar información propia o procesos que son abiertos o públicos que administrar datos personales de alguien, ¿verdad? O administrar información confidencial de una organización, hay muchos rangos, ¿verdad?, que definen la publicidad de la información, y esto es algo que también tenemos que revisar. No pongo casos específicos porque esto cambia mucho de una organización a la otra, pero hay normativa nacional, ¿verdad?, que establece el tema de protección de datos, por un lado, y por otro, algunas interpretaciones que cada institución tiene para poder definir sus propias reglas con respecto al acceso a la información. ¿Ok? Y finalmente el tema de seguridad, ¿verdad? O sea, tenemos que pensar obviamente en que sea una solución segura, ¿verdad? Yo sé que la palabra es valga la redundancia. Tiene que garantizarnos integridad. Es decir, integridad es que el documento no cambie mientras está ahí adentro. Tiene que ser el mismo documento que nosotros metimos. Que prácticamente cualquier solución en la nube o cualquier intranet o cualquier solución de tecnologías de la mayoría de las organizaciones ya de por sí es íntegra, salvo que sufran algún ataque informático, una cosa así. Tenemos que pensar también en respaldos. Tiene todo el sentido pensar en que no podemos depender de un único depósito para nuestros documentos electrónicos, precisamente porque el documento electrónico nos da una ventaja que no nos da el físico, que es que una copia del documento electrónico es exactamente igual que la original. Entonces, tenemos que sacarle punta a esta ventaja. Y sacarle punta a esta ventaja es que en un contexto de seguridad podemos guardar no en una nube, sino en dos nubes diferentes o en dos soluciones de la institución distintas o en dos repositorios completamente distintos los documentos electrónicos, ¿verdad? 2 o hasta 3, ¿verdad? E inclusive esto puede tener respaldos, pueden haber deltas para estar haciendo más gestión de la información, etc. Hay muchas cosas que pueden haber ahí, pero nosotros como responsables de nuestra actividad en la gestión de la información tenemos que también preguntar un poco sobre eso. Y algo que es muy importante, no es tan sencillo como decir está respaldado, sino que la solución que respalda tiene que permitirme a mí un grado aceptable de continuidad del negocio. ¿Qué es la continuidad del negocio? Imagínense que yo tengo todos mis documentos guardados en una solución que puso mi organización y esa solución es un intranet o es una carpeta compartida o lo que sea. Si ese servidor el día de mañana falla, ¿verdad? Si ese servidor el día de mañana falla o ese servidor tiene problemas o se desconecta de la red por alguna razón, tiene que existir algo a nivel de políticas, ¿verdad? Y a nivel de procesos institucionales para yo rápidamente poder seguir trabajando aunque ya no tenga acceso a ese servidor. Eso es continuidad del negocio en el caso de un repositorio de documentos electrónicos. Nuevamente, en la práctica esto quiere decir que mi organización, mis procesos, mi unidad
tienen que de una forma u otra establecer las reglas para yo poder seguir siendo productivo, para que la institución siga siendo productiva, para poder seguir brindando el servicio a clientes, ciudadanos, usuarios, aunque una pieza de todo el sistema deje de funcionar. No se vale, se cayó el sistema. Se cayó el sistema es de las peores cosas que uno puede escuchar como informático. Porque se cayó el sistema quiere decir que el informático no hizo bien su tarea. Porque si se cae el sistema, igual debería haber algo para poder responder. Alguna solución que va a ser un poco más incómoda, que va a ser un poco más lerda, que va a ser un poco tosca, pero no se vale que nos desconecten por completo de la posibilidad de brindar un servicio. ¿Ok? Don Y eso Alexander, es, sí. 10 minutitos tenemos para Ok, listo. Ya voy terminando. Entonces, lo interrumpo porque lo conversamos así, ¿verdad? no se preocupe, muchas gracias, más bien. Yo escucho la voz del oráculo y pongo atención. Listo, entonces les decía, esto es muy importante, ¿verdad? Y quería decírselos para que tuvieran un poquito de ideas de cómo tiene que darse adecuadamente la gestión de la información en contextos electrónicos. Y nuevamente enfocándonos un poquito en el documento electrónico, que es esa pieza que por normativa y por costumbre utilizamos para transmitir información en el mundo electrónico. Ahora bien, para meter un poco algo más normativo, pero que es igual de importante, hay cosas que se pueden hacer, ya tal vez esto no depende de uno como persona, sino más bien de decisiones organizacionales, para que esta información la gestionemos bien en el mundo electrónico. Y ahí es donde viene todo el concepto de un expediente electrónico, ¿verdad? Que un expediente electrónico es bastante más que una carpeta en una computadora, ¿ok? Cuando hablamos de expediente electrónico, por una cuestión de norma, estamos hablando de la agregación, ¿verdad? De un montón de registros que se crean en ambientes electrónicos, que se gestionan y que se almacenan en el contexto de un sistema de gestión de documentos electrónicos. Ven que yo no estamos hablando de la gestión como algo solo. Estamos hablando de un sistema que lo atienda. Y un sistema no es necesariamente una herramienta tecnológica, puede ser un conjunto de herramientas tecnológicas, pero es un sistema, es decir, son una serie de órganos, de partes, de unidades, de planetas. Pensemos en cualquier sistema, el solar, el sistema digestivo, lo que sea. Un sistema siempre son un montón de cosas que trabajan en conjunto con un objetivo en específico. ¿Ok? Igual un sistema de gestión de documentos electrónicos. Son un montón de piezas políticas, responsables, tecnología, que me permiten a mí hacer una adecuada gestión de los documentos electrónicos. ¿Ok? Y entonces, acá, un expediente electrónico sería un objeto que se circunscribe a esa realidad y que nos permite hacer una adecuada gestión de los documentos que incorporamos ahí, ¿verdad? Y ¿qué se esperaría? Que la creación de estos expedientes respete una política de gestión de documentos electrónicos que tiene que definir la misma institución. Esto no se puede dejar a lo loco, porque cada uno lo haría diferente y el día de mañana nada se hablaría. Eso de nada hablarse en el mundo digital se llama interoperabilidad. Si todo el mundo lo hace como quiere, nada es interoperable. Y en el momento en que nada es interoperable, cualquier trabajo que necesitamos hacer que implica traer algo, información de una unidad y de otra, nos va a resultar más costoso y le vamos a perder el amor al mundo electrónico. Esto no tiene nada de sentido. Se supone que las cosas las hacemos en digital porque son más rápidas, son mejores, son más fáciles y son más seguras que el mundo físico. Si lo que estamos haciendo en digital es más lento, más tonto o más costoso, algo no estamos haciendo bien. ¿Ok? ¿Qué se requiere para poder hacer una administración adecuada de expedientes electrónicos? Obviamente, los documentos electrónicos que tienen que estar en la versión final. Un expediente electrónico no es para guardar borradores, es para guardar la versión final de un documento electrónico. Una política, ¿verdad?, que defina las reglas a nivel institucional de cómo tiene que darse esto. Y ojalá un sistema que esté construido según qué, según lo que les comentaba antes, una serie de normas que ya existen de cómo debería, a qué debería aspirar un sistema de esto. Ojo que las normas no es una receta, no es que usted tiene que ir a hacer un sistema y si no tiene la norma, no vale. No, la norma es un ideal. Uno construye ahí lo que pueda hasta llegar al ideal y eso depende de la tolerancia al riesgo, del costo, de qué tanto sea un costo de oportunidad también, si me urge tenerlo, etcétera, etcétera. Y todo lo que se haga puede evolucionar.
Yo puedo hacer hoy una pieza que puede hacer un poquito y el día de mañana le agrego un poquito más y el día pasado mañana le agrego un poquito más. Eso es completamente válido. Es mejor que no hacer nada. ¿Ok? ¿Qué va dentro de un expediente electrónico? Van los documentos, va un índice electrónico, ¿verdad? Imagínense un expediente electrónico, imagínense un folder, va a ser más que un folder, ¿verdad? Pero imagínense un folder en la computadora, ¿verdad? Donde ustedes meten documentos, pero además hay un índice, hay un documentito especial que me lista cada uno de los documentos que están dentro de ese folder. Ese índice posiblemente está firmado digitalmente y se firma, ¿verdad? Cada vez que se incorpora un nuevo documento al expediente. Esto es un proceso que ojalá pase de manera automática dentro de un buen sistema de gestión de documentos electrónicos. Y además, esa carpeta electrónica, ¿verdad? Ese expediente electrónico tiene sus propios metadatos. Así como el documento tiene información de sí misma, el expediente tiene información de sí mismo, ¿verdad? A nivel archivístico, esto es muy importante decirlo, tiene que construirse basado en las normas nacionales, ¿verdad? Y en los cuadros de clasificación institucional, la legislación vigente y los documentos que se han producido y se han recibido en la institución, ¿verdad? El caso de expedientes administrativos es muy particular, ¿verdad? El caso de expediente administrativo está regulado por múltiples leyes y pronunciamientos, ¿verdad? Y por ende tiene sus reglas especiales. Aquí las menciono nada más, ¿verdad? Cualquier expediente administrativo es de acceso público, salvo que una ley lo diga en contrario. Número uno. Y número dos, hay que facilitar el libre acceso a todos los documentos que se produzcan o custodien en las instituciones que pertenecen al Sistema Nacional de Archivos, ¿verdad? Entonces, es importante que donde sea que trabajen ustedes, las reglas de su institución y a todo lo que hay para arriba se revisen para que esto se haga de la forma correcta. Lamentablemente en Costa Rica hay instituciones que no han revisado bien esto y a veces tenemos algunos pleitillos, ¿verdad? Y es mejor hacer las cosas bien de un solo tiro. ¿Qué debería pasar en el mundo del acceso a un expediente electrónico? Si es para todos, se debería dar al acceso a los instrumentos de la búsqueda de información, deberíamos tener la tecnología que lo permita guardar, deberíamos poder facilitar que alguien se lleve una copia de eso, ya sea una copia física o una copia electrónica. Obviamente, lo mismo que hablábamos del documento aplica para el expediente. Tenemos que pensar en cuáles son las restricciones de acceso para un expediente en particular, ¿verdad? Y distinguir algunos expedientes especiales en algunas instituciones que tienen que ver con temas confidenciales, temas secretos de Estado o temas sensibles. Todo esto, como les digo, hay regulación que lo establece a nivel país. Y eso nos lleva, obviamente, a la necesidad de revisar normativa vigente. El Archivo Nacional particularmente tiene dos normas que son esenciales para esto. Los invito a consultarlas, las pueden buscar en internet. Una norma es la Norma Nacional de Descripción Archivística y la otra es la norma de expediente administrativo. Esta norma está fresquísima, salió hace como 2 meses, ¿verdad? 2 o 3 meses. Yo les invito a leerlo porque tiene algunas indicaciones muy puntuales sobre cómo tienen que darse los expedientes administrativos en físico y en el mundo electrónico. ¿Ok? Muy importante, toda institución es responsable de los expedientes administrativos que son propiedad de la entidad que los gestiona. Esa responsabilidad se traslada a nosotros también, igual desde el espacio en teletrabajo donde estemos. Y la gestión tiene que ser normada en función de las leyes que existan, ¿verdad? La normativa vigente. Consulten al encargado de su archivo. Esto es importante decirlo. Son los encargados de los archivos centrales los responsables, ¿verdad? Archivos de gestión cuando corresponde, de velar por seguridad, fidelidad, autenticidad e integridad de todos los expedientes administrativos que se custodian. ¿Ok? Y ya para terminar, un par de cositas. ¿Cuánto vale un documento electrónico? O sea, ¿cuánto debería existir un documento electrónico? Porque ustedes han visto en el mundo físico y tenemos trituradoras de papel y ahí se destruye el papel a veces y a veces se llevan los archivos y ahí eventualmente hacen procesos de destrucción de algunos documentos que ya no tienen valor, etc. Para cualquier institución del sector público costarricense, y esto aplica igual para documentos electrónicos, muy importante, ¿verdad? Muy importante. Para cualquier institución del sector público en Costa Rica, tiene que ser el CISED, ¿verdad? La Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos, la que determine la vigencia legal y administrativa. ¿Ok? Eso va a depender del análisis que se hace a nivel institucional y de la legislación vigentes. ¿Ok? Uno no puede decidir destruir un documento porque sí, o borrar el documento para siempre. Eso responde a un diseño de clasificación documental de la institución, ¿ok? De valoración documental de la institución.
Y todos los documentos que sean declarados con valor científico cultural tienen vigencia permanente. Un documento que es declarado de valor científico cultural no solo lo tenemos que gestionar, sino que lo tenemos que gestionar para siempre, donde para siempre es el momento en el que se le pasa al Archivo Nacional. Y en adelante, el Archivo Nacional es el que se encarga de guardarlo para siempre. Igual los documentos electrónicos. ¿Ok? La eliminación, idealmente con ciertos procesos automáticos, se da entonces elaborando esas tablas de plazos, ¿verdad? Y haciendo las valoraciones parciales. Y es el CISET de las instituciones fuera del Poder en el caso de las instituciones fuera del Poder Ejecutivo, el CISET puede aprobar la eliminación, pero también son responsables en caso de eliminar documentos que tengan valor científico-cultural. Esto es muy importante. ¿Ok? Entonces, en las instituciones de gobierno central, sé que aquí hay personas del MEP, del MOP, etcétera. Ahí eso se tiene que hacer a partir de las valoraciones que hace la Comisión Nacional, etcétera. Pero si son instituciones fuera del Poder Ejecutivo, pueden aprobar eliminación, pero son responsables. ¿Ok? En el caso de los poderes ejecutivos, tienen que enviarlas a lo que les decía, a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos. Se envían tablas de plazos o valoraciones parciales. No me voy a poner a explicar eso. Sus encargados de archivos saben qué es. Y el reglamento de la Ley 7202 es la que define algunos aspectos del documento electrónico, incluyendo elementos relacionados con la eliminación que nos permite poder decir esto. Listo. Conclusiones. Yo les puse esta laminita. No quiero decir mucho acá, porque ahora habían dos comentarios, ¿verdad? Y yo les dije que iba a poner esos comentarios en una cajita y los iba a sacar al final. Que es que efectivamente todo esto tiene que ver con cambio, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con cambio, pero todo esto tiene que ver también con aprendizaje. ¿Ok? No se vale decir no se puede. No se vale detener el progreso, ¿verdad? Y no se vale detener el progreso porque me dé miedo, o no se vale detener el progreso porque yo esté pronto a pensionarme y porque me van a cambiar las cosas ahora, ¿verdad? No se vale detener el progreso o detener la innovación, ¿verdad? Porque esto yo no lo entiendo. O sea, es cierto que el cambio asusta, ¿verdad? Es cierto que el cambio asusta, pero les garantizo que cualquier persona que se anime a hacer el cambio, y esto es un tema de clima organizacional, esto es un tema también de convencimiento, es un tema es un tema más humano que técnico, es un tema de poder estar de acuerdo con algo porque alguien me demostró que tiene sentido. No me dejan mentir ustedes que cuando uno se tira al agua aprende cosas que no creía que era capaz de hacer. ¿Ok? Estoy seguro que muchas y muchos de ustedes se han dado cuenta de que ciertas actividades que tal vez eran un poco complejas, las pueden hacer sin ningún problema ahora que les tocó hacerlas, porque el mundo del confinamiento obligatorio nos obligó a entrarle a esto, nos obligó a atenderlo obligadamente. Y ahí estamos aprendiendo y estamos acostumbrándonos a una nueva realidad y esas habilidades y esas destrezas van a quedar para después. Y entonces esto tiene que ver con gente, esto tiene que ver con cambio, tiene que ver con aprendizaje y tiene que ver con confianza. Y la confianza es algo que nosotros tenemos que construir a partir de hacer las cosas bien. Ahí hay unas tareas importantísimas de la administración, de los encargados de tecnologías, de los encargados de los archivos. Hay muchas piezas que tienen que calzar en esto dentro de una organización, pero se puede hacer. Y la invitación que yo les dejo es a que le entremos. Se lo digo así en tico. Esto es un reto para nosotros, es un reto para el país, es un reto para las organizaciones a las cuales nos debemos y a la ciudadanía a la cual tenemos que construirle valor. Usuarios, ciudadanos, estudiantes, dependiendo de dónde estemos, nos corresponde a nosotros poder hacer de algo como el teletrabajo o algo como la virtualidad o algo como la gestión de la información en el mundo electrónico una solución que entregue más valor, que genere más productividad y que permita estirar el valor del colón para nuestros usuarios, sean quienes sean. Yo personalmente llego hasta acá. Les agradezco muchísimo la atención y me quedo aquí para contestar las preguntas que tengan.
Perdón si me extendí un poquito, pero yo soy un poquito como una lora y hay muchísimo que decir. Y más bien esto fue como lo más que pude en el ratito que tenía disponible, pero encantado de la vida para ampliar si fuera necesario. El agradecimiento al director general del Archivo Nacional de Costa Rica, Máster Alexander Barquero, por sus valiosos aportes. Procederemos en este momento con la sección de preguntas, espacio que va a estar a cargo de la compañera Beryl Corea. Muchas gracias, Liliana. Primero, muy buenas tardes, compañeros, colegas, personas de instituciones como el MEP, entre otras, y compañeros de la Universidad de Costa Rica. Alexander, primero que todo, quiero felicitarlo por la charla muy enriquecedora sobre lo que es gestión de documentos y gestión de la información. Para mí, que soy una persona que tiene un poco de conocimiento sobre esto, aprendí cosas nuevas. Nunca podemos decir que dejamos de aprender, entonces te felicito, la verdad. Tú sabes que sí. Y la verdad fue muy buena, te felicito totalmente. Y en esta situación del teletrabajo hemos, por decirle, para mejorar. Es una situación para mejorar. Y el Archivo Nacional ha estado a la altura de la situación. Ok, voy con las preguntas. La primera pregunta es por parte de la Escuela de Historia. Dice, si no se tiene un repositorio digital, ¿cuál es su recomendación para la preservación digital de documentos auténticos, íntegros y confiables? Veamos a ver. Voy a hacerlo con una analogía. Si yo no tengo un carro, ¿verdad? Y no hay buses, y quiero ir al supermercado, ¿verdad? Y posiblemente tenga que comprar algunos víveres, se me va a complicar si voy a pie, por supuesto, ¿verdad? Entonces, yo podría ir en patineta y sería bastante complicado. Yo podría ir en bicicleta y tal vez tendría que ir agarrando las bolsas de lado, pero tal vez podría tener una bicicleta con una canasta y tal vez podría poner ahí las bolsas, tal vez no me las puedo traer todas, y si llueve se enreda el asunto, pero ya puedo hacer la actividad, ¿verdad? Y obviamente yo quisiera tener un 4x4 enorme con una gran cajuela para traerme de todo, pero también podría tener un carrito pequeñito, ¿verdad? Un Smart ahí y apenas traer lo que necesito. ¿Qué quiero decir con esto? Uno no necesita bazucas para matar moscas, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Vamos a ver, y en la perspectiva académica y en la literatura y en todo lo que uno quiera, sería ideal y sería maravilloso si tuviéramos sistemas poderosísimos, ¿verdad? Y cumpliendo, estamos hablando de preservación, ¿verdad? Estamos hablando de repositorios, cumpliendo OISE, que es una normativa que existe. OISE es un estándar, quiere decir sistemas de información de archivos abiertos, ¿verdad? Open Archival Information Systems. Y es un estándar que define cómo deberían ser los repositorios donde se guardan documentos pensando en que eventualmente ahí están en preservación permanente o se trasladan a soluciones de preservación permanente. Ese es el ideal, pero el ideal cuesta tiempo, cuesta plata, cuesta un montón de cosas. Entonces, yo sé que esto puede estar en contra de lo que se piensa correcto académicamente, pero tenemos que ser prácticos. Y ser prácticos hay formas de solucionar esto en bicicleta, ¿verdad? Y bicicleta puede ser una buena bicicleta con cajones, podría ser una buena solución, ¿verdad? En la intranet institucional o en la red interna institucional, una nube privada o a través de una nube externa con unos contratos adecuados. Nosotros construimos ahí un repositorio para ir guardando los documentos electrónicos, cuidamos la seguridad, cuidamos el acceso en un único repositorio y establecemos políticas, establecemos reglas de cómo tienen que guardarse los documentos electrónicos ahí. Eso es mejor que no hacer nada. Y yo quiero ser muy claro con esto porque hay muchísimas instituciones en el país
que por temor a no tener la solución correcta, se quedan en cero. Y quedarse en cero es fatal. O sea, quedarse en cero es condenarnos a nunca ver progreso, a nunca mejorar para nuestros ciudadanos. Y a la vuelta de la esquina están en la Asamblea Legislativa recortándonos el presupuesto. ¿Ok? Entonces, tenemos que ser capaces de ver más allá. Obviamente esto no es soplar y hacer botellas, aunque soplar y hacer botellas es muy difícil. Yo no sé por qué la gente dice eso como si fuera fácil, pero es bastante difícil. Pero hay gente que sabe de esto, están en sus instituciones, los informáticos entienden de esto, los archivistas entienden de esto, hay muchos documentos, hay muchas presentaciones, hay muchos expertos en la academia, en la Universidad de Costa Rica, en varios lugares hay gente a la que se le puede consultar y se le puede pedir, mira, ayúdame a darle forma a esto, explícame si esto está bien, etcétera, y a partir de ahí construimos algo que sea funcional. Ojalá algún día ideal, pero empecemos con lo funcional. La bici para traer las bolsas que ocupamos ya. El carrito después. Ok. Hay varios comentarios. Dice, las instituciones que aún no cuentan con un sistema para poder gestionar los expedientes administrativos de manera electrónica se ven obligados a continuar conformando sus expedientes de manera híbrida, mayoritariamente en soporte papel, pues se están generando y recibiendo documentos en soporte electrónico con firma digital. La norma es unisa en este tema, pues indica que evitar híbridos. ¿Qué recomendación brinda a las instituciones que necesariamente deben conformar los híbridos? Y me gustaría que nos hablara un poco con esto del proyecto que tiene el Archivo Nacional sobre el gestor. Ok. Ajá, ok. Vamos a ver. Hijo de puña, que preguntas complicadas. Sí. Sí, perdón. No, voy a tratar de ser breve, pero conciso. Tratar de contestar la pregunta. El expediente híbrido es el expediente que necesariamente existe cuando teníamos una serie de documentos, posiblemente en físico, y un pronto a otro empezamos a utilizar soluciones en el mundo electrónico. ¿Ok? Esto es inevitable en la inmensa mayoría de las instituciones del mundo y, por supuesto, en nuestro país también. ¿Por qué? Porque el cambio está pasando sobre la marcha. Nosotros no podemos ponerle pausa a lo que hacemos o borrón y cuenta nueva o echar para atrás los procesos que estaban en papel para empezar en procesos electrónicos ahora que podemos hacer temas en digital o que estamos haciendo teletrabajo o lo que sea. Entonces, necesariamente los expedientes híbridos van a existir. La buena práctica, e inclusive la norma técnica nacional que sacamos de expediente administrativo, sugiere que no los usemos salvo que no quede otra excepción, ¿verdad? Salvo que no haya forma alguna de no poder hacerlos. Y sabemos que van a existir casos en donde no puede ser así. Ahora bien, ¿cuál es la esencia o cuál es la oportunidad que hay igual en un expediente híbrido? Es administrar el expediente electrónico como la base de todo lo que vamos a seguir utilizando de ahora en adelante. Entonces yo puedo tener un montón de documentos en físico, de ahora en adelante ya tengo expediente electrónico, empiezo a incorporar documentos electrónicos, pero para hacer las cosas de manera eficiente, yo voy y digitalizo todos los documentos que tenía físicos y se los agrego al expediente electrónico. ¿Qué tengo a partir de ahí? A partir de ahí voy a tener un expediente físico guardado en una gaveta, nunca más, ojalá lo vuelvo a ver, ¿verdad? Salvo alguna circunstancia excepcional, una certificación, alguna cosa así extraña, y sigo administrando el expediente electrónico, ¿verdad? Y el expediente electrónico, entonces le voy a seguir incorporando documentos nuevos y obviamente voy a necesitar el físico porque el físico está ahí para, si alguien duda del valor o necesita verificar la validez de algunos de los documentos que existían en físico, que en el mundo electrónico los tengo digitalizados, podemos remitirlo ahí. Pero nos basamos en el soporte electrónico. El Archivo Nacional está trabajando en un proyecto que lamentablemente es uno de los proyectos que más se ha visto afectado por este tema, los recortes de presupuesto, y es una cuestión sumamente complicada, pero bueno, es un proyecto que esperamos que el archivo pueda ya facilitar a la población en general algún día, que se llama el Archivo Digital Nacional, que es una solución precisamente específicamente para el tema de preservación digital.
pero tiene una serie de componentitos relacionados con la gestión de documentos, donde incorpora las reglas que están en las normas de expedientes electrónicos. Y entonces ahí establece el índice electrónico y establece un montón de estas cositas en donde ya lo manejan de forma automática. Lo bonito de todo esto es que el Archivo Nacional ha creado una experiencia muy interesante construyendo este servicio, construyendo esta solución. Entonces, aunque el producto no esté, nosotros igual estas experiencias las podemos compartir con quien las necesite. Y ya lo hemos hecho con muchas instituciones, ya les hemos explicado un poco cómo funciona, qué es lo que se espera lograr. La norma se explica bastante bien por sí sola, pero si necesitan aclarar un poco más, nosotros con todo gusto lo podemos hacer, porque sí hay formas de manejar expedientes híbridos sin que nos duela tanto. Va a doler, pero el cambio duele. Lo que pasa es que lo que tenemos a la vuelta del cambio, ya cuando nos vamos al mundo electrónico, les aseguro que si lo hacemos bien, va a ser mucho mejor que lo que tenemos actualmente. Bueno, esta situación nos empujó, dijo alguien que vi una carpeta que decía, quieren ver a nuestro nuevo ejecutivo de transformación digital y enseñan al COVID. Bueno, es así. Es otro mensaje, este es un mensaje, dice, creo que existe un gran estancamiento entre lo electrónico y documentos físicos. Hoy en día la mayoría de documentos son digitales y las personas cuentan con celular inteligente puede acceder a la transformación digital. Después viene otra pregunta, dice, ¿qué pasa con las certificaciones y sus timbres? Porque un ejemplo, la Universidad de Costa Rica, lo que es recursos humanos, las certificaciones de tiempo servido, de salario y todo eso se envían con firma digital y esos tiempos usan timbres, ¿sí? Pero, ¿cómo se maneja eso? Vamos a ver, la misma ley 8454 establece una cuestión que se llama la desmaterialización de las especies fiscales. Para no entrar en una explicación ahí legal, etcétera, en Costa Rica un timbre puede ser digital. Okay. No tiene que ser ese papelito, ¿verdad? Que la gente pega en él y lo gasta con un rayón. Ya la ley faculta para que los timbres puedan ser electrónicos. Entonces hay plataformas como la plataforma que tiene el Banco de Costa Rica, que trabaja muchísimo con el Registro Nacional, en donde ya hay muchos de los timbres que existen en los diferentes trámites del país que ya se encuentran digitalizados. Y timbres fiscales, existen un montón de los diferentes objetos, especies fiscales ya desmaterializados, que ya se pueden utilizar ahí. Ahora bien, una certificación, salvo el timbre, que el timbre, nuevamente, el timbre es una prueba de que ya se pagó la especie fiscal asociada al proceso, ¿verdad? Una certificación puede darse sin ningún problema en el mundo electrónico si tenemos alguna forma de quemar esa especie fiscal. Y otra vez, estas aplicaciones ya lo logran. La del BCR es la que se usa por excelencia, porque como les digo, ya se ha hecho el esfuerzo de materializar muchísimas de las especies fiscales de nuestro país. Entonces, obviamente las instituciones tienen que hacer un esfuerzo. Y el esfuerzo es coordinar con el BCR o con quien corresponda para que se puedan diseñar estos procesos en donde yo, el día que emita una certificación electrónica, de una vez le cobre el timbre a la persona y el costo de la certificación, y eso yo lo gaste. Yo sé que la UCR ya lo hace, por ejemplo. Sí, yo la Universidad de Costa Rica lo hace. Yo hace poquito saqué una certificación de mi expediente académico. Yo estoy pidiendo los timbres. Y sí, y lo pagué por internet, y entre las cosas que se pagó fue el timbre. O sea, yo nunca recibí el timbre, nadie lo tuvo que rayar ni nada, se pagó como parte del proceso de certificación, y por detrás la universidad se comunicó con un proveedor de desmaterialización de timbres, pagó el timbre y lo canceló y lo asoció a mi proceso y se acabó. Exactamente. ¿Se vale? Perfecto, eso es muy bueno porque ya la gente no tiene que ir tanto en forma presencial, es parte de la transformación digital. Exactamente. Otra pregunta dice, yo guardo todo utilizando OneDrive. Llaves mallas que no se utilizan desde hace 10 años. Pero la llave malla sirve para tener de respaldo. La respuesta no. No es un dispositivo seguro, plenamente confiable para respaldar, pero sí puede ser un dispositivo de respaldo. Solo que no es uno que uno recomendaría para que fuera el único respaldo. Yo personalmente, o sea, yo les voy a contar mi experiencia personal. Yo tengo absolutamente todos mis documentos en la nube de mi elección. No les voy a decir cuál es, pero yo
Yo he evaluado un montón y yo decidí cuál era la que yo prefería y por un tema de seguridad, usabilidad, costo, etcétera. Todos mis documentos están ahí. Entonces yo trabajo en la oficina, yo trabajo en la casa, yo trabajo en el celular, en una laptop o donde sea. Yo estoy trabajando sobre mis documentos y yo sé que esos van a estar ahí bien y van a estar seguros. Pero puede que yo me quede sin internet en algún momento. Y puede que yo me quede sin internet un día que iba a ir a hacer una presentación a una institución X y sería terrible que llegue el director del Archivo Nacional a hacer una presentación y trate de conectar si no tenga internet, entonces ya no puede hacer la presentación. Entonces yo tengo una llave Maya. Y en esta llave Maya yo tengo exactamente una copia completa de todo lo que está en la nube. ¿Para qué la uso? Por si las moscas. Nada más. Mi repositorio oficial sigue siendo la nube. Ahora bien, yo les voy a contar, yo soy un poco paranoico y dentro de esa paranoia, yo no tengo una sola nube, yo en realidad tengo dos. Entonces, todas mis carpetas donde yo tengo las cuestiones personales y de trabajo, fotografías y toda esta cuestión, yo las tengo respaldadas 2 veces en 2 nubes de 2 proveedores completamente distintos, 2 empresas diferentes. Si por X o Y razón se da un cataclismo y alguna de estas desaparece de la faz del mundo, que sería sumamente improbable, lo tengo en otra. Y si desaparecen de las dos, lo tengo en esta llave, pero no es para eso que existe. ¿Ok? Ok, perfecto. Hay varios comentarios. Te voy a hacer varias preguntas para que respondas así, que son muy parecidas. Dice, los lineamientos para la conformación de expedientes administrativos de la Junta Administrativa del Archivo Nacional son obligatorios para la Universidad de Costa Rica. ¿Aplica solamente para documentos firmados digitalmente o para cualquier archivo? Esa es una. Y la otra, bueno, los lineamientos. Ok. Dice, ¿cuál es el procedimiento establecido para las instituciones autónomas que tienen interés de implementar el repositorio digital dentro del proyecto ADN y se maneja como una contratación administrativa en donde el Archivo Nacional es proveedor a convenio? Y la última es, que ¿cuál es la nube de su elección? Ok. Preguntas son preguntas. Bueno, veamos a ver. Los lineamientos para la conformación de expedientes administrativos. Responsablemente yo les diría que esto es una consulta que tienen que hacer a nivel institucional. Por una cuestión muy particular, una serie de pronunciamientos que en algún momento se recibieron en el Archivo Nacional. Hay una serie de límites, hay una serie de reglas que limitan el accionar del Archivo Nacional en la parte regulatoria. Y como no me las sé de memoria, no quisiera batearles en este momento, decirles algo que no es correcto. Yo sugiero, ¿verdad? Que si quisieran de tenerlo específica y claramente establecido a nivel de una institución, en este caso de la U, lo consulten directamente con sus autoridades legales. Estoy seguro que ellos tienen suficiente competencia y capacidad como para poder decirles si efectivamente es de acatamiento obligatorio o no. Me atrevo a decir que sí, pero no les quiero mentir, ¿verdad? No, Esa cuestión de la autonomía es bastante peculiar. no nos metamos en Ajá, exactamente. Eso por un lado. Y luego, la otra pregunta. bueno, preguntan lo del tema de cómo meterse en el ADN. Resulta y sucede. Ajá. Autónoma, una institución autónoma. Ok, bueno, en este momento no hay forma, ni una institución autónoma ni ninguna otra, porque lo hemos creado únicamente como un servicio interno, aún no está como un servicio que podamos entregar a otras instituciones. Y se los digo muy transparentemente, esto fue por la locura del COVID y otro poco de plagas más que cayeron. Y lamentablemente, ustedes lo saben, todos lo sabemos, desarrollar proyectos en el sector público es un poco complicado. Hay que pedirle permiso a todo el mundo y hay que desarrollar un montón de cosas, hay que establecer un montón de particularidades y pues este proyecto es como cualquier otro y estamos en medio de ese proceso. Cuando se pueda, que yo esperaría que fuera en corto tiempo, no puedo decir cuánto en este momento, sería sumamente atrevido, pero cuando se pueda, el proceso es una contratación administrativa. O
sea, es exactamente, es un proceso de contratación. Lo que pasa es que es un proceso de contratación, por excepción del artículo 2, entre entes de derecho público. Hay formas de hacer eso bastante bien y bastante rápido con lo que ofrece el SICOP y los procesos de contratación administrativa. Y luego, bueno, está bien, las nubes que yo uso, Sí, sin decir que porque estoy... ahí le siguen Ajá, ok. Yo no estoy patrocinando a nadie, ni nadie me patrocina a mí. patrocinando. Las palomitas que tengo aquí son mías y me las compré yo. Esto lo digo de experiencia personal. Yo pago la solución de Microsoft, OneDrive. el OneDrive, y Igual. yo pago la solución de Google. Ok. Y la única razón, ¿verdad? Es porque Google es donde yo tengo mi correo personal y ya se me hace sumamente natural. Y Microsoft es donde yo pago las licencias de Office, ¿verdad? Porque yo pago las licencias de Office y entonces el paquete que ellos tienen de Office 365 tienen un paquete que también te da almacenamiento Y de OneDrive entera. un montón. Y entonces, Express. ahí me fui. Bueno, Alexander, quiero felicitarlo, me puedo decir, es muy buena la charla, excelente, desde los que sabemos hasta los que es nueva la información, todos aprendimos. Compañeros, los que estén, les vamos a pasar aquí lo que es una evaluación de toda la charla. Por favor, son 5 segundos. Por favor, les agradecería que puedan calificarla. Ahí está. Son 5 segundos. Yo puedo votar. No. No sé, no, porque es co-host. Entonces, le voy a dar el paso, bueno, agradeciendo a todos, compañeros y colegas y no colegas y todos. Le doy el pase a mi compañera Iliana para hacer el cierre de esta actividad tan grandiosa y muchas gracias y un gran abrazo. Muchas gracias. El agradecimiento al máster Barquero por sus respuestas y por compartir su conocimiento en esta tarde con todas las personas participantes. Y a la compañera Beryl Corea por la conducción de este espacio. Les recuerdo a todos que el próximo miércoles 28 de octubre tendremos nuestra última conferencia para este año denominada Cultura e Identidad Organizacional en Teletrabajo, un reto para mantener su equipo vinculado. Con estas palabras, les comento que concluimos esta actividad. Agradecemos el habernos acompañado y antes del cierre final le doy la palabra a Catalina Alfaro, que tiene unas palabras de cierre para ustedes. Por mi parte, muy buenas tardes y muchas gracias. Cata, no te escuchas. De acuerdo, con esto terminamos esta jornada. Les invitamos a las personas presentes a inscribirse en la última actividad de este mes, que es el día 28, que vamos a hablar de cultura e identidad como factores que favorecen el trabajo en equipo de manera virtual. Y bueno, agradecerle muchísimo a don Alexander, que yo sé que está pues en un momento convulso, ¿verdad? Y que aún así pues participara para nosotros es una dicha y es un honor haberlo tenido por acá y haber compartido todo ese saber, enriqueciendo a nuestras instituciones, ¿verdad? Desde una institución tan importante como el Archivo Nacional. Le agradecemos mucho haber conservado el espacio, pese a las complicaciones que en este momento pues, se atraviesan, ¿verdad?, en el país. Y bueno, para nosotros entonces es un doble agradecimiento, ¿verdad?, de haber tenido el honor de escucharle. Muchísimas Gracias. gracias a usted y a las personas que nos pudieron acompañar. Cualquier cosa, la charla va a estar en el canal de Teletrabajo y las consultas que quedaron se le van a enviar al magíster y nosotros a través del correo de Teletrabajo se las haremos pasar. El correo de Teletrabajo es teletrabajo.orh@ucr.ac.cr.